Y en el más desdichado, así se llama el texto, ¿no? Una entusiasta alocución a los cofrades cosepultos. Esta es la versión del libro de Trota que hemos estado leyendo, ¿sí? Ya este es prácticamente el quinto texto que leemos. El cuarto fue Siluetas, el quinto es el más desdichado, que es un texto cortico. Incluso pensé en que le íbamos a leer la sesión anterior entera. Entonces, no lo alcanzamos a leer pues, por temas, digamos, explicativos, porque me gusta echar carreta y tales, pero ahí está y vamos a terminarlo hoy, como vamos a mirar. Es un texto corto que básicamente tiene 10 páginas, ¿no? De la 30 a la 40. Hay una versión que también recomiendo, que es la versión de Gredos. Gredos tiene esta traducción y la traduce como el más desgraciado. El más desgraciado, el más desdichado. La idea básicamente es como la misma, ¿sí? La idea es la idea, como lo habíamos visto, justamente tiene un eco, una resonancia del concepto hegeliano de la conciencia infeliz, de ungeglückliches ungeglückliches Bewusstsein, que literalmente traducido es, sí, es la conciencia no feliz, la conciencia infeliz, la conciencia desgraciada, en términos de, pues, infelicidad, ¿sí? En tanto que la palabra en alemán Glück significa felicidad o dicha, quizás la palabra que digamos que consiste o que se corresponde mejor en el español también sería desdichado, aun cuando a mí me gusta la palabra desgraciado. No sé, me parece como más fuerte, me parece la palabra desdichado me suena un poco más literaria, más poética. La palabra desgraciado desgraciado me suena más fuerte, o sea, es como alguien que ha perdido completamente la gracia, ¿no? Y bueno, oye, pues mira, es una peroración para las reuniones de los viernes. Nosotros podríamos decir como es una peroración para las reuniones de los sábados, ¿sí? En nuestro caso, acá para Kierkegaard sería justamente, pues eso, el más desgraciado también, una peroración para las reuniones habituales de los viernes, ¿sí? Entonces, en este momento, querida Sandra, te nombro nuestra querida y estimada cofra de Cosepulta, ¿sí? La idea es, sí, lo consideraremos una especie de homenaje, al igual que a todas las personas que nos ven. Sí, haríamos parte como de este grupo. Ya recordemos que ya en Siluetas, Kierkegaard había dedicado todo el texto en general a una reflexión de los cofrades cosepultos y que desde el texto de Antígona, el texto de la tragedia en el mundo antiguo, también estamos hablando constantemente de esto. Lo habíamos mencionado la vez pasada y vale la pena recordarlo. Kierkegaard se está inventando, en su ficción, obvio, una de estas congregaciones que eran muy típicas del siglo XIX, que eran congregaciones de índole literaria, ¿sí? Había una muy famosa en la que participó Charles Dickens que se llamaba el Club de los Suicidas, ¿sí? Nosotros vemos ese tipo de agrupaciones en películas, ¿no? En la película de... em, en la película que es la biografía de Tolkien, se me va ahorita cómo se llama, una película biográfica de Tolkien. Tolkien perteneció también a uno de estos tipos de grupos, eran como una especie de grupos literarios, académicos, ¿no? Perduraron un poco y todavía digamos que existen, pero en el siglo XIX eran muy común, era una moda muy grande y se reunían en cafés y en bar todas las semanas a hablar de sus textos, a hablar de nuevas ideas, nuevas publicaciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Digamos que Mutatis Mutandis se parece un poco a lo que hacemos ahora, ¿no? Entonces ya no nos reunimos en cafés, tenemos canales de YouTube, ponemos videos y algunos cuantos desdichados y desgraciados llegan a vernos, ¿sí? A otros desgraciados y desdichados que en las oraciones, en las reuniones habituales de los viernes o de los sábados estamos dispuestos acá a compartir nuestras historias y nuestras palabras, ¿no? Bien, entonces vamos a arrancar acá con esto, el más desdichado. Más desdichado es un texto muy sugerido, muy sugerente de Kierkegaard. Habíamos leído la vez pasada la primera parte y todo ocurre con una anécdota que es, pues es histórica, pues, digamos, aparece en los diarios de Kierkegaard. Y a Kierkegaard le llama la atención. ¿Qué es esta, no? En algún lugar de Inglaterra había un sepulcro que no destaca ni por su esplendor monumento, sino por una triste inscripción, el más desdichado. Sí, lo curioso es que en algún momento abrieron el ataúd a ver quién estaba dentro, a ver quién era el más desdichado. Y a Kierkegaard le llama la atención, dice, bueno, ¿qué es más asombroso que no encontrase ningún cadáver
o que se abriese el sepulcro. Que habla más de la desdicha humana, que haya una tumba que dice el más desdichado, sí, que tengamos una especie ahí de tumba, o que hayamos abierto a ver quién está ahí. Obviamente, bueno, obviamente, bueno, para Kierkegaard va a ser obvio, sí, obviamente va a estar vacío el sepulcro y va a estar el sepulcro porque la desdicha, el desdichado, tiene que estar vivo. Porque una de las desdichas de la vida es vivir, ¿sí? Porque hay quienes consideran como parte de la desdicha humana la muerte, pero lo va a decir acá Kierkegaard. Nosotros conocemos peores desdichas, ¿no? Hay desdichas peores, desdichas peores a la muerte, ¿no? En primer y último lugar y por encima de todo, vivir, ¿sí? Entonces dice esto, ¿no? Nosotros cuya actividad, acá está, nosotros cuya actividad no, voy a referenciar la Sagrada Usanza, nuestra asociación es un ensayo en la casual plegaria aforística. Nosotros que no pensamos ni hablamos de modo aforístico, sino que vivimos de modo aforístico. Nosotros que pasamos con aforismos por la vida aforismos y segregados sin asociarnos a nadie. Nosotros que no nos consonamos con el júbilo de la vida, sino que somos aves solitarias en la inquietud. Nosotros, queridos cofrades sepultos, que no creemos ni en el juego de la alegría ni en la felicidad de los necios. Nosotros que nada creemos salvo en la desdicha. Listo. Sí, suena muy pesimista, suena muy negativo esto, pero oye, pues es una perorata de ficción. ¿Por qué no confabularnos con todos los desdichados que ha habido en la historia? Así que mientras que los desdichados se van al venturoso oriente a buscar el santo sepulcro de un Mesías, los desdichados vuelven al desdichado occidente, ¿no? A hablar justamente de las desgracias del mundo, ¿no? Entonces vamos a hacer una especie de torneo, ¿no? Vamos a hacer una especie de torneo a ver a cuál desgraciado le corresponde la tumba vacía que tiene el epitafio de al más desgraciado. Y vamos a hacer entonces, vamos a hacer una manera un poco de concurso, ¿sí? De torneo. Hoy diríamos de reality, ¿no? Solo que, pues, digamos, quizás eso es un poco raro, pero bueno. Entonces dice, mira, y no solamente, aun cuando vamos a poner a todos los vivos, a todos los vivos desdichados, vamos también a llamar a los muertos, aquellos que han vivido en la desgracia y en la desdicha, y hoy en día podríamos considerar como los más desdichados de todos. Y vamos a darnos cuenta quién es el más desdichado. ¿Quién es el más desdichado, no? Dice, inauguremos pues una competición libre de la cual nadie, ya sea por motivos de rango de edad, sea excluido. Excluido no está nadie, salvo el dichoso y aquel que teme a la muerte. Esos son los únicos que no vamos a tener en cuenta, ¿no? Y vamos a darle la bienvenida a todos los demás. Mi voz resuena en el tiempo, dice acá lo que está en verde, pues no queremos ser tan sofísticos como para excluir a los difuntos por estar muertos, pues también han vivido. Listo, y entonces una vez que empezamos a convocar a todos los desdichados de toda la historia, vamos a tener una definición de lo que es la desdicha humana, una definición muy buena, muy lúcida por lo demás, me parece. Para mí es como, o sea, categorialmente es la parte más importante del texto, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Dice, en todos los escritos sistemáticos de Hegel hay un párrafo que trata sobre la conciencia desdichada. Para Hegel, la conciencia desdichada es esta conciencia que hace parte del desarrollo del espíritu, pero que se sale de este desarrollo y no logra tener una mediación para volver al mismo desarrollo, ¿no? Por ejemplo, entonces, un criminal. Un criminal es una conciencia desgraciada. Hegel va a ser uno de los defensores de la idea de que el criminal tiene derecho a su castigo. Es un derecho. Es un derecho, porque de esa manera el criminal vuelve a entrar al sistema de la eticidad. Entonces, mediante, o sea, en la mediación del castigo, el criminal vuelve a ser parte del todo. El criminal al margen del sistema es una conciencia desdichada, pero el criminal castigado, pues por los sistemas jurídicos correspondientes, es un criminal que vuelve a entrar en el sistema del derecho. Más o menos eso es lo que pasa, ¿no? El pecador que está al margen de la iglesia y de Dios, pues son conciencias desdichadas, pero el pecador que hace penitencia y se confiesa, bueno, pide perdón de sus pecados, etcétera, vuelve a entrar en el sistema de la religión, ¿sí? Esta es la dinámica de la conciencia desdichada. Lo que pasa es que hay conciencias que no pueden volverse a reconciliar con el todo
por distintas circunstancias y razones de la subjetividad. Entonces quedan como conciencias desdichadas. Son conciencias al margen del todo, al margen de la historia, al margen de la sociedad, al margen de la vida. O sea, si tenemos que trazar como una línea de la historia entre el punto A y el punto B, en la historia de lo que ustedes quieran, la historia del amor, la historia de la vida, la historia de la felicidad, la historia de la alegría, la historia de la economía, pues las conciencias desdichadas están afuera. Nunca lograron establecer como estas mediaciones y pues obviamente pues van a sufrir, van a sufrir. Para Hegel digamos que es es un aspecto, si se quiere, hasta medianamente natural en el desarrollo de la conciencia. Y Kierkegaard lo va a criticar, Kierkegaard va a criticar, no el concepto porque le gusta, pero va a criticar la banalidad con la que podemos hablar de esto. Él dice, la conciencia desdichada. Son estas unas palabras que con solo ser insertadas de modo casual a lo largo de un discurso son capaces de hacer helar la sangre, de poner los nervios de punta y en este caso, pronunciadas con tanta contundencia como sucede con aquellas misteriosas palabras de la narración de Clemens Brentano, la tercera nuez es la muerte, son capaces de hacerle temblar como a un azogado. Habíamos visto la vez pasada precisamente el famoso texto de Derrida de cómo no temblar. De hecho, creo que lo tengo por acá, sí, de hecho acá lo tenemos. Este es el texto de Derrida, es el texto que se llama literal cómo no temblar. Es un texto bonito, sí, que ya han mencionado, y nos dice Derrida lo siguiente. Hay que temblar, no temblamos jamás lo suficiente cuando filosofamos, ¿no? No temblamos jamás lo suficiente cuando proponemos un discurso, una filosofía o una política del temblor. Hay que temblar. Y lo que Kierkegaard nos está diciendo es, no temblamos lo suficiente cuando hablamos de la conciencia infeliz, de la conciencia desdichada. No temblamos lo suficiente, ¿sí? Esto pone los pelos de punta, ¿sí? Claro, y Hegel lo dice así como, ay, sí, mira, hay conciencias desdichadas. Pucha, eso es tenaz y fácilmente puedo reconocerme yo como una de ellas y decir, sí, claro, y todos nuestros cofrades cosepultos y todos los que nos dedicamos hoy en día a la filosofía y todos los que estamos dando vueltas por ahí tratando de encontrarle sentido a las cosas, alzamos la mano y decimos, sí, presente, no es que me sienta desdichado, es que me reconozco como una conciencia que no logra la mediación con aquellas cosas con las que quiere mediar, ¿sí? Y pues nos encontramos al margen de aquella historia que nos define y la cual quisiéramos participar. ¿Sí? Desde trabajos estables, relaciones socioafectivas y de ahí para adelante todas las desdichas que podemos poner, ¿no? Entonces dice Kierkegaard, sí, esta palabra nos debería hacer temblar como a un azogado, ¿no? Como alguien castigado, como alguien que está siendo torturado incluso. Ah, dichoso aquel que no lleva más tarea entre manos que escribir un párrafo al respecto. No, pues chévere Hegel, que dice, ay, sí, existen personas desdichadas. Sí, pues bienaventurados por ellos, pero nosotros no. Y aún es más dichoso el que es capaz de escribir el párrafo siguiente. Claro, hablamos de la desdicha y luego seguimos, ¿no? El desdichado es aquí el que tiene su ideal, la enjundia de su vida, la plenitud de su conciencia en su ser propio de algún mundo, de algún modo fuera de sí. El ser del desdichado no está en sí mismo, no está centrado, está descentrado. Plessner va a hablar precisamente, oye, esto es una buena idea, valdría la pena escribirla. Vamos a poner acá la referencia y con eso la voy a tener acá. Plessner va a escribir un concepto. Plessner es un filósofo muy importante del siglo XIX, alemán, no muy conocido en español, pero sí, pero pues ahí está a confrontar Plessner. Él insiste en que él trata de hacer una especie de antropología biológica del ser humano, Plessner, y él muestra cómo el ser humano, de una u otra forma, es un animal excéntrico. O sea, su centro se encuentra fuera de sí. Y por eso los seres humanos buscan su centro en cosas fuera de su nivel orgánico. ¿Sí? Lo buscan en el arte, en la cultura, en el derecho, en la religión, en la arquitectura, en los distintos sistemas culturales en general. Y es un poco lo que va a mostrar Kierkegaard. Ahora, para Kierkegaard no se trata simplemente de eso, porque en el fondo esta es una propuesta hegeliana, ¿sí? La desdicha de mi propia autoconciencia se reconcilia a través de objetos exteriores con ella misma y pues nosotros seguimos en el plano superior del desarrollo del espíritu. Para Kierkegaard, el asunto es este. El desdichado está siempre ausente de sí mismo, nunca está presente en sí mismo. Parece que uno puede encontrarse ausente o bien por estar en el pasado o por estar en el futuro. Dicho en otros términos, el desdichado o la desgracia consiste para Kierkegaard en
estar en no poder vivir el presente. O estamos anclados en el pasado o estamos anclados en el futuro. Resulta pues que el desdichado está siempre ausente, pero cuando uno está ausente puede estar en el tiempo pasado o en el tiempo venidero. Y en este sentido, vamos a hablar de dos tipos de desdichas, lo que él llama la desdicha por la expectación, o sea, una desdicha por el futuro y una desdicha por el recuerdo. La expectativa nos hace vivir en el futuro y no en el presente. El recuerdo nos hace vivir en el pasado y no en el presente. Y si bien reconoce Kierkegaard cómo la expectativa del futuro puede hacerse presente y hacer presente cosas bonitas, lo mismo pasa con el recuerdo, digamos, la vida en el recuerdo puede traer a colación cosas bonitas del pasado al tiempo presente y causarnos alegrías. Pero es que la desgracia no está ni en la expectación ni en el recuerdo. La desgracia, la desdicha, está justamente en habernos perdido en estos extremos. En habernos perdido en estos extremos. Cuando una individualidad, habiendo perdido el recuerdo o no teniendo nada que rememorar, no quiere convertirse en expectante, sino seguir rememorante, tenemos una formación propia de los desdichados. Cuando los recuerdos del pasado, valga la redundancia, no me motivan a abrirme a una expectativa del futuro, se abre justamente el escenario de la desdicha. Ahí está. ¿Sí? Estoy tan anclado en el pasado que no hay nada que esperar del futuro. O al contrario, ¿no? Estoy tan anclado en las expectativas del futuro que no hay nada del tiempo presente ni el pasado que las vaya a satisfacer. Entonces, quedo ahí como en eso. La desdicha humana consiste en vivir a destiempo, en vivir a destiempo. Y va a ser una experiencia que va a tener también, que Kierkegaard la va a compartir Nietzsche, y eso queda claro en la figura de Zaratustra. Zaratustra como profeta del superhombre, ¿sí? Es una persona que vive a destiempo. Lo dice el aforismo 125 de la Galla Ciencia del Loco, ¿no? Esa debe estar por ahí en internet muy rápido. 125 Galla Ciencia. Em, Miremoslo por acá. A ver, compartámoslo rápidamente y lo miramos. Acá está la Galla Ciencia, ¿sí? Este es el aforismo 125, el hombre frenético, ¿sí? O el loco, tradicionalmente también se le llama, ¿sí? Que es el que habla de la muerte de Dios. Dice, sí, ¿no habéis oído de aquel hombre frenético que, sí, andaba por la calle con una lámpara diciendo, busco a Dios? Y entonces la gente se le burló y él decía, no, pues nada, Dios ha muerto. Sí, Dios ha muerto. Nosotros hemos matado a Dios. La gente no lo entiende y él al final va a decir lo siguiente, ¿sí? Luego, llego demasiado pronto, mi tiempo todavía no ha llegado. Este enorme acontecimiento aún está en camino y deambula, aún no ha penetrado en los oídos de los hombres, ¿sí? Esta acción les está todavía más lejana que los astros más lejanos y sin embargo ellos mismos la han llevado a cabo. El loco o el hombre frenético, como lo ponen en estos términos, es una persona que llega a destiempo, llega con un mensaje que no corresponde. Podríamos caracterizar y pensar justamente esta figura de Zaratustra en términos de la desgracia kierkegaardiana, de la desdicha kierkegaardiana. Y si nosotros miramos los últimos capítulos del Zaratustra, este ser festivo y casi que de luz y celebrante de la vida, muestra un poco su faceta desdichada en este sentido, en no poder llegar a llevar a cabo aquello de lo cual él ha estado hablando. Al final de cuentas, pues el Zaratustra no es el superhombre, es el profeta del superhombre, y eso lo hace pues que llega a destiempo respecto al superhombre. Sí, lo mismo le pasa acá al loco, ha llegado demasiado pronto. Y lo mismo le va a pasar pues al desdichado kierkegaardiano que vive por fuera del tiempo, vive por fuera del tiempo. Él va a poner dos ejemplos que son muy del siglo XIX, pero oye, bueno, el primero es muy interesante, el segundo es un poco raro, pero podría funcionar. El ejemplo del maestro sin infancia. Dice, mira, imaginémonos a un maestro que ha tenido una infancia genérica del promedio normal, nada raro, ¿sí? O sea, tan genérica que realmente pues, no ha sido significativa, ¿sí? De tal manera que cuando llega a ser maestro, ¿sí? Pues empieza a darse cuenta de las bondades de la infancia y de lo bonito que es de la infancia, pero al darse cuenta que no ha tenido una, ¿sí? Pues sufre y quiere vivir su infancia, una infancia que ya no tiene, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿sí? Después de convertirse en maestro de niños, hubiese descubierto todo lo bello que estriba en la infancia y quisiese poder rememorar su propia infancia, volver la mirada hacia ella sin cesar. Entonces, qué duda cabe de que este sí sería un ejemplo muy adecuado, ¿sí? De lo que es la desdicha.
¿sí? Un maestro de niños que jamás tuvo infancia. O sea, repito, o sea, no la tuvo desdichada, no fue una infancia horrible, pero tampoco fue una infancia sobresaliente, fue tan genérica que no la tiene, ¿sí? Y a tal punto que cuando él ve todo lo bello de la infancia, pues justamente quiere tener una. Y pone otro ejemplo, un agonizante. Dice, imaginemos un hombre, ¿sí? Que ha vivido, que hubiese vivido carente de las alegrías o de los placeres de la vida, y que llegado el mismo instante de su muerte, pusiese la vista en ellos. Supongo que no moriría, lo cual habría sido lo más afortunado, sino que resucitaría, aunque no por eso conseguiría revivirlo todo de nuevo. Una persona está agonizando, no ha vivido ni disfrutado de los placeres de la vida y en ese momento, en el momento de la agonía, descubre y dice, oiga, yo no viví, yo no gocé, ¿sí? Y en ese momento dice él, supongo que resucitaría, o sea, digamos, está muriendo pero vuelve a vivir, pero no por ello va a volver a vivir todo lo que quería haber vivido. Entonces, quizás lo mejor habría sido que muriese con un poquito con la frustración, si se quiere, pero ya, o sea, no tendría que seguir viviendo con la frustración y la desdicha de la conciencia que implica no haber podido hacer todo lo que se quiso hacer, ¿sí? Y bueno, son ejemplos un poco raros, pero ahí está. Las desdichadas individualidades de la esperanza no tienen ese algo doloroso que tienen las del recuerdo. Las individualidades expectantes tienen un algo parecido más bien a una fausta decepción. Por ello, el más desdichado ha de ser siempre buscado entre las desdichas individuales del recuerdo. Él dice, entre las desdichas de quienes viven a futuro expectantes y quienes viven en el pasado rememorantes, solemos encontrar peores desdichas en los que viven rememorantes. Porque, y lo había dicho un poco antes, el futuro puede transformar un poco el presente, ¿no? O sea, cuando el futuro se hace presente, nos damos cuenta que tal vez nuestras expectativas eran muy amplias o muy chiquitas, o podemos tener nuevas expectativas, pero es difícil tener nuevos recuerdos. Uno se aferra tanto a sus recuerdos y a sus memorias dolorosas, pasadas, felices o sí, trágicas, que al final pues podemos anclarnos allá y podríamos no salir. Mas prosigamos e imaginemos una combinación de sendas formaciones desdichadas en el más sentido estricto, descritas en lo anterior. Veíamos que la desdichada individualidad expectante no podía hacerse presente a sí mismo por su esperanza, igual que la desdicha rememorante, ¿sí? Eso es lo que habíamos dicho y en eso consiste la desdicha, en que el desdichado o el desgraciado no se puede hacer presente a sí mismo porque o está siempre en el pasado o siempre en el futuro. La combinación solo puede formularse como sigue. Aquello que le impide hacerse presente por su esperanza es el recuerdo, y aquello que le impide hacerse presente por el recuerdo es la esperanza. Ello radica en el hecho de que, por un lado, continuamente espera lo que debería rememorar. Su esperanza se decepciona continuamente, y cuando eso sucede, el desdichado descubre que ello no se debe al hecho de que la meta quede aún más lejos, sino al hecho de haberla quedado atrás, al hecho de haber sido ya vivida o de que debería haber sido ya vivida. Y así el hecho de que debería formar parte del recuerdo. Claro, eso es una de las formas de desgracia más brutal y yo creo que es un poco la más presente. Vamos a ponerle acá un confrontar coselect y ya explicamos esto. Creo que lleva dos S, una S. No creo que lleva la, no sé, me suena raro. Vamos a dejarla con una sola S. Koselleck va a mostrar que el mundo moderno consiste en la tensión entre horizonte de expectativa y espacio de experiencia. Y siempre ha ocurrido así, ¿no? O sea, nosotros a partir de nuestras experiencias generamos expectativas y cuando satisfacemos nuestras expectativas hacen parte de nuestra experiencia. Pero el problema, va a decir Koselleck, es que el mundo moderno, en particular lo que hoy en día llamamos contemporaneidad, mundo actual, etcétera, es que hay digamos, hay una ruptura entre el horizonte de expectativa y el espacio de experiencia, a tal punto que nuestro horizonte de expectativa crece desmesuradamente, repito, a tal punto que ninguna experiencia puede satisfacerla, ¿sí? Y entonces llegamos con unas expectativas loquísimas en nuestra vida, considerando que nuestra vida ya debería haber sido vivida, ¿sí? Y el hecho
que no la podamos haber vivido constituye parte de nuestra desgracia. Es que uno a los 40 años ya debería tener trabajo estable. No es que yo ya a mi edad debería tener una familia consolidada. No es que yo ya a mi edad debería tener casa propia y un trabajo y una finca. Es que yo ya a mi edad debería haber desarrollado mis pasiones. Es que yo ya a mi edad debería. Sí, es esa sensación de haberme perdido precisamente entre mis propias expectativas de los recuerdos y entre mis propias expectativas y los fallidos recuerdos de las expectativas no logradas, justamente por ello, porque nunca las logré, entonces esa expectativa ya no es recuerdo porque ya no hace parte del pasado, pero sigue siendo una expectativa, pero ya no la voy a hacer, etc. Allí hay una ruptura de nuestra, digamos, de nuestro hacernos presentes y hace que estemos completamente rotos. Por otro lado, rememora continuamente lo que debería esperar, pues lo venidero ha sido ya asumido en su pensamiento y en su pensamiento ya ha sido vivido. Y esto que ha vivido lo rememora en lugar de esperarlo. Así aquello que espera se encuentra a sus espaldas y lo que rememora ante sí. Su vida no transcurre marcha atrás, sino a contrapelo, en dos direcciones. ¿Sí? La vida del desdichado transcurre eso, en dos direcciones. Está como, pues como toda situación, como cuando uno está roto, que va para dos lados, ¿no? Pronto acusará su desdicha incluso a pesar de no saber dónde radica propiamente. Aunque para hacerse con una buena oportunidad de sentirla, debe acceder al malentendido que en todo momento y de tan curioso modo porfía. Disfruta haciendo uso diario del honor de ser tenido por alguien que está en sus cabales, aun sabiendo que si quisiese explicarle a un solo hombre cómo se explica que él sea quien es, lo declararían demente. Maravilloso, ¿sí? Sí, muchas veces si nosotros tuviésemos que decir por qué somos quienes somos y por qué hacemos lo que hacemos, nos declararían dementes de entrada, ¿no? O sea, como soy como soy para evitar el hospital psiquiátrico, ¿sí? O sea, digo lo que digo para evitar el hospital psiquiátrico. Y es que para trasnocharse, perdón, es que trasnocharse. Y es que es para trastornarse, pero él no lo hace. Y esa es precisamente su desdicha. Su desdicha es haber venido demasiado temprano al mundo y en consecuencia llegar siempre tarde. ¿Sí? O sea, vivir a destiempo. Esta es el quid de la desdicha. Es la forma de la vida a destiempo más radical. Ha llegado demasiado temprano y en consecuencia siempre va a llegar tarde. Se encuentra siempre a un palmo de la meta y al mismo tiempo lejos de ella. Descubre que lo que le hace desdichado, ya sea porque lo tiene o porque es así, es justamente aquello que años atrás le habría hecho dichoso porque no lo tenía. Su vida no tiene sentido alguno, como la de Anseo, de quien es costumbre decir que sobre él nada se sabe, salvo el hecho de haber dado pie al proverbio. Mucha distancia hay entre el borde del cáliz y el labio. Aquí hay una nota 9. Miremos cuál es esta nota. La nota nueva, 9, palabra de Apolonio de Rodas, acá está, sí, palabras que Apolonio de Rodas atribuye a Anteo, rey de Samos, y que con las que esté disponiendo saber una copa de vino proveniente de una vid cosechada por él mismo, desafía al adivino que le había anunciado que no llegaría a beber lo suficiente para gozar del fruto de esta viña. Anteo posterga la bebida al oír que un jabalí merodea por sus campos y muere víctima del mismo. Bueno, ahí lo tenemos, sí, un poco la idea de Anteo, rey de Samos. Mira, listo, volvamos entonces acá. Íbamos acá adelante. Anteo dio pie a este proverbio. Vamos a poner acá esto un cuadrito. Me gustó la consideración kierkegaardiana. Vamos a ponerla por acá. Listo. Salvo el hecho de haber dado pie al proverbio, mucha distancia hay entre el borde del cáliz y el del labio, como si esto no fuese más que suficiente. Su vida no conoce sosiego alguno y carece de todo contenido. No es presente a sí mismo por el instante, ni presente por el tiempo venidero, pues lo venidero ha sido vivido, ni por el tiempo pasado, pues lo pasado todavía no ha venido. De este modo es acosado, como la tona, hacia la oscuridad de los hiperbóreos, hacia la luminosa isla del Ecuador, incapaz de venir a dar a luz por estar siempre parturienta, ¿sí? Y lo que nos va a decir es la alusión a la leyenda de Leto, madre de Apolo y de Artemisa, respecto a la cual Hera había prohibido que permitiese, se le había prohibido dar a luz, ¿no? Es uno de los mitos, es uno de los castigos que le pone Hera a una de las amantes de Zeus, ¿no? Que pues siempre va a estar en tensiones de parto y nunca va a dar a luz, ¿sí? Es precisamente un poco por, digamos, un poco lo que nos está mostrando. Bien,
Abandonado solo a sí mismo, se halla en el vasto mundo sin ningún tiempo presente al que vincularse, sin ningún precedente por el que sentir nostalgia, pues su precedente aún no ha venido, sin ninguna posteridad en la que confiar, pues su posteridad ya es pretérita. Solo tiene por delante el mundo, frente a sí, como el tú con el que mantiene un conflicto, pues el resto del mundo es para él solo un personaje, y este personaje, este importuno amigo inseparable, es el malentendido. No puede envejecer, pues nunca ha sido joven. No puede rejuvenecer, pues ya ha envejecido. En cierto modo, subrayarlo, en cierto modo, no puede morir, pues no ha vivido. Y en cierto modo, no puede vivir, pues ya está muerto. No puede amar, pues el amor es siempre presente, y él no dispone de tiempo presente alguno, ni venidero, ni pasado. Con todo, es de naturaleza simpática y odia al mundo, solo porque lo ama. No dispone de pasión alguna, no porque carezca de ella, sino porque en el mismo instante dispone de una y de su opuesta. No tiene tiempo para nada, no porque su tiempo esté colmado de otra cosa, sino porque no dispone en absoluto de tiempo. Está desfallecido, no porque carezca de fuerza, sino porque su propia fuerza le hace desfallecer. Y si bien, sin duda, que en breve nuestro corazón estará ya de sobras curtido y nuestro oído obturado, aunque no cerrado, hemos oído la sensata voz de la ponderación. Dispongamos ahora de apreciar la elocuencia de la pasión concisa como lo es toda pasión. ¿Sí? Entonces dice, listo, ya Kierkegaard nos ha dejado claro cómo es que la desdicha consiste en básicamente el destiempo, en estar a destiempo, ¿sí? En no vivir en el tiempo que nos corresponde. ¿Sí? Estar a destiempo, vivir a destiempo, ¿sí? En eso consiste la vida humana, ¿sí? Esa idea. Hay una película de Woody Allen que se llama Medianoche en París, en la que uno de los protagonistas está siempre anhelante de conocer los París de los años 20 y dice como, ay, ese sí debió ser un París muy chévere, ese verdadero París, ¿sí? ¿No? Esta posilga llena de turistas y demás que hoy en día vemos, ¿sí? Hay un viaje a medianoche en el que él logra llegar a este tiempo. Y él es feliz en este pasado, pero los que están ahí presentes echan de menos otra época, ¿sí? La época de 1880 y tal, la época de los artistas sí, del Moulin Rouge y todo esto. Y en el fondo lo que nos va a mostrar la película es precisamente eso, ¿no? O sea, cuando nuestra expectativa de futuro es el pasado, precisamente, pues podríamos remontarnos como termina la película, llegando hasta el Renacimiento y demás, porque siempre podríamos encontrar otro tiempo mejor para nosotros. Y no porque el tiempo pasado sea mejor, como dice, sí, todo tiempo pasado fue mejor, como decían las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, sino porque el anhelo de lo no presente, pues hace parte de digamos, de la estructura de lo que es la desdicha humana. Y repito, esta película es un buen ejemplo. Entonces dice, listo, vamos ahora sí a arrancar el torneo. Vamos a arrancar el torneo, vamos a mirar quién es el más desdichado. He ahí una joven, llega una joven. Se lamenta de que su amante le haya sido infiel. Oye, acabamos de pasar por las tres siluetas, ¿no? Acabamos de pasar por María Beaumarchais, por Elvira y por Margarita. Podrían ser alguna de ellas o cualquier otra. Se lamenta de que su amante le haya sido infiel. Sobre esto no se puede reflexionar. Ella lo amaba solo a él en el mundo entero. Lo amaba con toda su alma, con todo su corazón y con toda su mente. Así puede al menos recordar y afligirse. ¿Listo? Entonces sí, una muchacha que llega ¿sí? Sufriendo. Entonces podemos decir, ok, bueno, así parte de los desdichados. ¿Es un ser real o es una imagen? ¿Es un ser viviente que muere o una muerte que vive? Es Niobe. Lo perdió todo de una vez, perdió lo que le dio la vida, perdió lo que la vida le dio. Admiradla, queridos cofrades cosepultos, ahí erguida ligeramente por encima del nivel del mundo, sobre un túmulo, como una lápida. No hay esperanza que la salude, ni futuro que la conmueva, ni previsión que la tiente, ni esperanza que la inquiete. Desesperanzada, se yergue petrificada en el recuerdo. Era desdichada, y en ese mismo instante, dichosa. Ahora nada puede arrebatarle su dicha, y el mundo cambia, pero ella no conoce vicisitud alguna.
y el tiempo llega, pero para ella no hay tiempo venidero alguno. He ahí una preciosa asociación. Una estirpe le tiende la mano a la otra. ¿Es esto para bien, para mantener la unión fielmente, para bailar alegremente? Se trata de la repudiada estirpe de Edipo y de la repulsa que reproduce aplastando a la última. Se trata de Antígona. Entonces llega Antígona. La primera que llega es Níobe y la segunda persona que va a llegar entre los desdichados del mundo va a ser Antígona. No habíamos visto el pie de página de Níobe. Dice la historia de Níobe relatado por Homero en la Ilíada. La desdichada Níobe ha perdido a sus 12 hijos a manos de Apolo y es finalmente transformada por Zeus en una efigie de piedra. ¿Sí? Bueno, ahí está. Hay otras versiones del mito. Según otras versiones, Níobe tiene 7 hijos y 7 hijas. ¿Sí? A los hijos los mata Apolo y a las hijas las mata Artemisa porque Níobe llegó a considerar que sus hijos eran más bellos que los dioses. Es una de las tantas versiones del mito, pero bueno, acá tenemos la versión de Homero. Listo. Llega Antígona, y ya habíamos leído el texto de Antígona y ya sabemos en qué consiste su desgracia, ¿no? Eso sí, ella ha sido llorada. La pena de una estirpe basta para una vida humana. ¿Sí? La pena de una estirpe basta para una vida humana. Le ha dado la espalda a la esperanza, trocando su inestabilidad con la fidelidad al recuerdo. Sé feliz, querida Antígona. Te deseamos una larga vida significativa como un suspiro profundo. Ojalá ningún olvido te arrebate nada. Ojalá la diaria amargura de la pena te sea concedida en abundancia. Una vigorosa figura, pero no está sola. No, parece que tiene amigos. ¿Cómo es que acude aquí? O sea, ¿cómo es que llega una persona con amigos a un concurso de desdichados? Ah, sí, es Job, sí, es el patriarca de la pena. Se trata de Job. Claro, ahí está. Y ahora entendemos por qué viene con amigos, ¿no? Se trata de Job y sus amigos. Lo perdió todo, aunque no de un revés, pues el Señor quitó, quitó y quitó. Los amigos le enseñaron a apreciar la amargura de la pérdida, pues el Señor dio, dio y dio, hasta una necia esposa como dote. Lo perdió todo, pues aquello que retuvo excede nuestro interés. Le corresponde veneración, queridos cofrades cosepultos, por sus canas y por sus desdichas. Lo perdió todo, pero todo había poseído. Sí, tenemos a Niobe, a Antígona, llegó Job al concurso el más desdichado, ¿sí? Su cabello ha encanecido, su cabeza se ha inclinado, su rostro ha palidecido, su alma se ha preocupado. Es el padre del hijo pródigo. ¡Wow! Sí, vean los que terminan. Están llegando acá las grandes figuras de la historia, digamos, son estos símbolos, ¿no? El papá del hijo pródigo, como Job, perdió lo que más quería en este mundo, aunque no se lo quitase Dios, sino el enemigo. No lo perdió, sino que lo pierde. No le ha sido arrebatado, sino que desaparece. No permanece en casa sentado junto al hogar, vestido de saco y cubierto de ceniza. Se ha puesto en pie y abandona el hogar. Lo abandona todo para ir en busca del perdido. Alarga el brazo para agarrarlo, pero este no logra alcanzarlo. Grita tras él, pero su voz no logra atraparlo. Con todo, espera aún a través de las lágrimas, lo divisa aún a través de la niebla, lo recupera aún en la muerte. Su esperanza le carga de años y nada le mantiene unido al mundo, sino es la esperanza por la que vive. Sus pies están cansados, sus ojos vidriosos, su cuerpo busca reposo, su esperanza vive, su cabello es blanco, su cuerpo decrépito, sus pies se detienen, su corazón se quiebra, su esperanza vive. Ensalzadlo, queridos cofrades cosepultos. Él era desdichado. Sí, listo. Tenemos ahí otra figura. Vamos a irlas señalando, ¿no? Por un lado está Níobe, por otro lado decíamos que está Antígona, por otro lado vamos a tener acá a Job y ahora tenemos acá al padre del hijo pródigo. ¿Quién es esta pálida figura? Ahora llega alguien más. ¿Quién es esta pálida figura como la sombra de un muerto? Su nombre ha sido olvidado, muchos siglos han transcurrido desde aquellos días. Él era un jovenzuelo, estaba entusiasmado, iba en busca del martirio. En su mente se veía a sí mismo clavado a la cruz y el cielo abierto, pero la realidad le resultaba demasiado pesada y la exaltación se desvaneció. Negó a su Señor y a sí mismo. Quería levantar un mundo sobre sus hombros, pero acabó alzándose por encima del mismo. Su alma no fue aplastada ni aniquilada, sino rota, su espíritu anquilosado, su alma sufrió una parálisis, ¿sí? No se le aniquiló, se rompió y quedó paralizado. Deseadle suerte, queridos cofrades cosepultos. Él era un desdichado y con todo recuperó la dicha, llegó a hacer lo que se daba hacer,
mártir, aun a pesar de que su martirio no fuese lo que había querido, ser clavado en la cruz o presa de las bestias, pues fue quemado vivo, consumido poco a poco a fuego lento. Claro, la figura en general, esto es como una especie de figura, hagan de cuenta que es como una especie de arquetipo, el arquetipo del mártir, ¿sí? El mártir es aquel que está dispuesto a vivir por una causa y también a morir por la misma, pero justamente al querer morir por la causa no puede vivir por ella, pues porque está muriendo por la causa, ¿sí? Pero es una causa por la cual daría su vida, de hecho da su vida, pero entonces no puede vivir la causa por la cual está dando su vida. Entonces tenemos ahí justamente como esta dinámica de la desgracia, dialéctica de la desgracia del mártir, si se quiere. Hay allá una joven muy pensativa, ¿sí? Más después del martes decimos, hay ella una joven muy pensativa. Su amante le ha sido infiel. Sobre esto no se puede reflexionar. Mira, joven, observa el serio semblante de la asamblea que ha prestado el oído a desdichas aún más terribles y cuya alma la requiere aún mayores. Sí, pero yo lo amaba, solo a él en el mundo entero, lo amaba con toda mi alma, con todo mi corazón y con toda mi mente. Algo parecido lo hemos oído ya en una ocasión anterior. No agotes nuestra impaciente nostalgia, al menos puedes recordar y afligirte, y en el recuerdo y en la aflicción hay algo de consuelo. Y responde la muchacha, no, no puedo afligirme, pues quizás no me había sido infiel, quizás no era un impostor. Wow, es justamente el tema de las siluetas, ¿no? Los pensamientos que habíamos tenido con María Beaumerché, Margarita y Doña Elvira. ¿Cómo que no puedes afligirte? Acércate, joven, escogida entre las jóvenes. Disculpa al estricto examinador por repelerte un instante, así que no puedes afligirte. Entonces quizás puedas esperar. No, no puedo esperar, pues él era un misterio. Wow, conforme, hija mía, te he entendido. Ocupa los últimos peldaños de la escalera de la desdicha. Observadla, queridos cofrades cosepultos, revoloteando casi sobre la punta de la desdicha, pero debes dividirte, debes esperar durante el día y afligirte durante la noche, o bien afligirte durante el día y esperar durante la noche. Y siente orgullo, pues uno nunca debe sentirse orgulloso de la dicha, pero sí de la desdicha. Cierto que no eres la más desdichada, pero ¿no sois de la opinión, queridos cofrades cosepultos, de que merece que lo concedamos un accessit? No podemos concederle la sepultura, pero sí un lugar próximo a ella. Y acá podemos poner claramente, ¿sí? Las siluetas, ¿sí? Que habíamos visto, repito, de María Beaumarchais y de las otras. Y es que aquí está él. Llega la persona, el más desdichado está llegando, ¿sí? El enviado del reino de los suspiros, el privilegiado protegido de los sufrimientos, el apóstol de la pena, el callado amigo del dolor, el desdichado amante del recuerdo, confundido en su recuerdo por la luz de la esperanza, desengañado en su desesperanza por las sombras del recuerdo. Su cabeza está aturdida, su rodilla está agotada y aún así solo reposa apoyándose en sí mismo. Está apagado y aún así, qué poderoso es. Sus ojos no parecen haber vertido, sino bebido muchas lágrimas, y aún así arde en su interior un fuego que podría consumir el mundo entero, y en su pecho no hay esquirla alguna de pena. Está encorvado y a pesar de ello, su juventud le augura una larga vida. Sus labios sonríen al mundo que no lo comprende. El más desdichado, o sea, la forma pura de la desdicha, ¿no? El destiempo total. Llega esta persona. Sí, ¿quién es? Bueno, vamos a mirar, ¿sí? Alzados, queridos cofrades sepultos, arrodillados, testigos de la pena en esta hora solemne. Te saludo, gran desconocido, cuyo nombre ignoro. Te saludo con tu distinguido título, el más desdichado. Sí, ha ganado, definitivamente este sí es el más desdichado, porque no logra encontrar consuelo ni en su futuro, o sea, ni en su expectativa, ni tampoco en su recuerdo. No logra llegar a la pena reflexiva, sino que está justamente atravesado por la misma. Salve en esta tu casa de la congregación de los desdichados. Salve ya en la entrada de esta humilde vivienda que con todo alberga mayor orgullo que todos los palacios del mundo. He aquí que la losa caída, la sombra del sepulcro te espera con su delicioso frescor. Mas tal vez no haya llegado aún el momento. Tal vez sea el camino aún largo, pero te prometemos reunirnos aquí más a menudo para envidiar tu dicha. Entonces hemos encontrado al más desgraciado, al más desdichado, y lo estamos celebrando, le estamos diciendo, mira, definitivamente estás tú, ganaste, te lo mereces, este puesto es para ti, es tuyo, definitivamente tú eres el más desdichado, ¿sí? Y pues mira, todavía te queda una larga vida, porque si la vida que te quedara fuera corta, no serías tan desdichado. Pero este sepulcro es para ti, bienvenido. O sea,
tú vas a ocuparlo algún día y algún día vendremos acá a celebrar tu desgracia y a celebrar tu desdicha. Vamos, acepta nuestro deseo, un buen deseo. Ojalá nadie te entienda. Deseo que le damos entre los desdichados. Ojalá nadie te entienda y todos te envidien. Ojalá ningún amigo se te una. Ojalá ninguna joven te ame. Ojalá ninguna simpatía secreta intuya tu solitario dolor. Y ojalá ningún ojo escudriñe tu lejana pena. Ojalá ningún oído descubra tu clandestino suspiro. Pero si es que tu orgullosa alma repudia un deseo compasivo como este, si es que rechaza el alivio, entonces ojalá te amen las jóvenes, ojalá las embarazadas en su angustia recurran a ti. Ojalá las madres pongan en ti sus esperanzas. Ojalá el moribundo busque en ti consuelo. Ojalá los jóvenes se te unan. Ojalá los hombres se fíen de ti. Ojalá el anciano se aferre a ti como a un bastón. Ojalá el mundo entero crea que estás en condiciones de hacerlo feliz. Ojalá. ¿Sí? Y que tengas una buena vida, tú, desdichado. O sea, si eso es lo que realmente quieres, si eso es lo que la manera de celebrar tu desgracia, pues dale, ten una vida buena, ¿sí? Y él dice, pero espérate, ¿sí? Pero ¿qué digo? ¿El más desdichado? Debería decir el más dichoso, ¿sí? Puesto que todo esto es justamente un regalo de la dicha que nadie puede darse a sí mismo. Y aquí que el lenguaje se quiebra y el pensamiento confunde. Pues, ¿qué es el dichoso sin, pues, ¿qué es el más dichoso sin el más desdichado? ¿Y qué es la vida sino demencia, la fe sino locura, la esperanza sino un aplazamiento y el amor sino vinagre en la herida? Él desapareció y nosotros volvemos a encontrarnos en pie ante el sepulcro vacío. ¡Wow! Esto es maravilloso. Habíamos hecho un torneo a ver quién llegaba a ser el más desgraciado. Había pasado Niobe, llegó Job, llegó el papá del hijo pródigo, llegó Antígona, ¿sí? Llegaron nuestras queridas mujeres de la silueta, llegaron los desgraciados del mundo, hicieron su presencia, ¿sí? Y aún así podemos encontrar algún resquicio de consuelo, algún resquicio de dicha. Llega el más desdichado, definitivamente aquella persona que está rota, definitivamente aquella persona, como lo dice, sí, que es un amante del recuerdo, confundido por el recuerdo a la luz de la esperanza. Ahí llega. Y nosotros decimos, ahí está el más desdichado, ¿sí? Y entonces lo celebramos y le decimos, felicidades, ganaste. Mira, me encanta que hayas ganado de verdad. O sea, qué alegría que ya tengas el título del más desdichado. Pero espérate. O sea, si ganaste el título al más desdichado es porque hay dicha en tu desdicha. Y si hay dicha en tu desdicha, entonces pues acá el lenguaje se confunde y no puede ser el más desgraciado porque claramente pues eres el más desgraciado y el más desgraciado es ser el más en algo y este concurso sirve de mediación de conciencias desdichadas, entonces llegarías a ser completamente el más feliz, ¿sí? Y él lo dice, ¿no? Pero ¿qué digo el más desdichado? Debería decir el más dichoso, ¿no? Acá lo pone. De hecho, vamos a cambiarle el tono un poco a esto para ponerlo justamente en esos, digamos, para marcarlo, ¿no? Entonces dice, pero ¿qué digo el más desdichado? Debería decir el más dichoso. Vamos a ponerlo en un color diferente, vamos a ponerlo en un color, no sé, naranja puede ser. ¿Sí? Pero ¿qué digo el más desdichado? Debería decir el más dichoso. O sea, el tipo tiene que desaparecer. Él desapareció y nosotros volvemos a encontrarnos en pie ante el sepulcro vacío. Queremos desearle paz, reposo y curación y toda la felicidad posible y una muerte pronta y un eterno olvido y nada en memoria suya. Y hasta que ni su conmemoración logre hacer desdichado a otro. Alzaos, queridos cofrades sepulto. La noche remite, el día emprende de nuevo su incansable actividad. Jamás, así lo parece, pesaroso por repetirse eterna y eternamente a sí mismo. Fin. Wow, o sea, el punto es que el más desdichado es una persona que vive a destiempo, pero el reconocimiento del destiempo sería una forma de tener tiempo, o sea, sería una forma de hacerlo presente. Reconocer al más desdichado como el más desdichado es una forma de hacerlo dichoso. Y entonces en este sentido, el más desdichado tendría que ser el más dichoso y entonces la tumba está condenada a estar siempre vacía porque la desdicha humana jamás puede decirse, ¿sí? O sea, en el momento en el que uno dice la desdicha humana en tiempo presente, ¿sí? Es cuando claramente nosotros la reconocemos y la elevamos a un nivel de pena reflexiva, como lo habíamos dicho, y podemos encontrar consuelo, podemos resolverlo, podemos, como lo habíamos mencionado antes, resolverlo con una determinación de la voluntad y decir, ya voy a dejar de vivir en el recuerdo, ya voy a dejar de vivir en la expectativa. Pero la desgracia humana
no llega a ese nivel de pena reflexiva, así que consiste en una vida de sufrimiento que jamás tiene el momento de tener como punto de anclaje el presente y por ende pues jamás puede resolverse en el presente, ¿sí? Y eso es lo trágico de las conciencias desdichadas. Eso es lo trágico de las conciencias desdichadas, que viviendo en la desdicha y sabiendo de la desdicha, jamás pueden reconocer su propia desdicha, pero la viven completamente, ¿sí? Entonces, acá lo tenemos, el texto del más desdichado o el más desgraciado. Es uno de mis textos favoritos de Kierkegaard. Además, la manera en que la que lo pone está escrito muy al estilo del siglo XIX. Sí, yo creo que se podría, hoy en día lo podríamos escribir en otros términos. Valdría la pena escribirlo en otros términos, poner otros desdichados en la historia. Sí, pero a mí me parece maravilloso el concepto de que la desgracia y la desdicha humana consista justamente en esta ruptura del tiempo, ¿sí? En que no podemos vivir ni demasiado en el presente, no podemos vivir en el presente porque vivimos demasiado en el pasado o demasiado en el futuro. Y esta ruptura temporal de nuestra existencia nos dispersa en ellas y pues simple y llanamente hemos perdido el presente y con él lo hemos perdido todo. Entonces, ahí termina el texto de Kierkegaard y las notas. No sé si hay algunas dudas. Sandra, tienes la mano levantada, cuéntanos. Sí, profesor. Bueno, primero, qué texto tan espectacular, o sea, qué locura de texto. Eh, y precisamente con lo último que acabaste de decir, que valdría la pena como repensar un poco este texto, o por lo menos lo que es lo de vivir a destiempo. Estaba yo pensando acá que sí, precisamente esos límites, llamémoslo de alguna manera límites, em, son necesarios también, porque es que quizás la expectativa del futuro se pueda convertir en esperanza, y la expectativa del pasado puede ser también aprendizaje. Entonces, creo que también son necesarios. No sé, era como la interpretación que estaba haciendo yo acá, pero de todas maneras un texto fantástico. Sí, no, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, Kierkegaard también lo está. Él en algún momento lo dice. Es decir, necesitamos el recuerdo, lo necesitamos y también necesitamos la expectativa. O sea, eso son formas humanas de relacionarnos con el tiempo. Acá no lo dice Kierkegaard, pero va a aparecer por allá en el concepto de la angustia una reflexión parecida. Kierkegaard va a retomar la tesis agustiniana que él conoce bien, como se muestra en el concepto de la angustia, de que recordemos que para San Agustín el tiempo siempre se dice en términos presentes. El tiempo siempre es presente. No podemos hablar de pasado y de futuro como cosas, porque no son cosas, lo único que existe es el presente, pero hablamos del pasado y del futuro. Entonces, para San Agustín, el pasado es un pasado en el presente, que se expresa en términos de recuerdo. Y el futuro es un futuro presente que se expresa en términos de promesa. Entonces, cuando yo te prometo algo, lo prometo en presente. Y cuando yo recuerdo algo, te lo recuerdo en presente, pese a que el contenido del recuerdo sea el pasado y pese a que el contenido de la promesa sea el futuro. No, digamos que hemos dejado de hablar de promesa, hablamos de expectativa, sí, podríamos dejar de hablar del pasado, hablamos del recuerdo, hablamos del aprendizaje, sí, pero precisamente digamos que estos son horizontes de la experiencia humana. Pero ¿qué pasa? Y pasa, ¿qué pasa cuando nosotros nos quedamos viviendo justamente en estas formas, digamos, distemporales, válganme el neologismo, ¿sí? Por no decir atemporales, porque claramente pasado y futuro son temporales, pero están, digamos, no están en la presencia del presente. Entonces, en estas formas, repito, comillas, distemporales del pasado y del futuro, si nosotros nos quedamos completamente en el recuerdo, nosotros nos quedamos completamente en la expectativa que como humanos necesitamos, pues podemos perdernos, podemos perdernos. Y yo creo que nosotros conocemos muchas personas, a veces incluso nosotros mismos hemos sido personas que nos hemos perdido en nuestro propio pasado o nos perdemos en nuestras propias expectativas de futuro. Siendo que las necesitamos humanamente, también pueden ser nuestras propias cárceles. Y ahí es donde reside como parte de esta desdicha y de esta pena, ¿sí? No son desdichas ajenas, no, el más desdichado no es el que es torturado por otros, somos nosotros mismos que nos hemos llevado hasta allá y muchas veces incluso sin darnos cuenta, ¿no? Entonces sí, yo creo que estoy de acuerdo con tu comprensión y repito, creo que en términos generales lo que está diciendo Kierkegaard no es una censura del pasado ni el futuro,
sino como tales, sino más bien está hablando de la descripción de lo que pasa cuando nos perdemos en él, cuando nos perdemos en el pasado y nos perdemos en el futuro. Así que declaramos el torneo vacío, declaramos el reality desierto, nadie ganó, ¿sí? El que iba a ganar, pues resultó ser el tipo que llegó en el tiempo más oportuno, o sea, es que no pudo haber llegado en mejor momento, ¿sí? Pero pues es el más desdichado, tiene que estar siempre a destiempo, llegó a tiempo, o sea, el más desdichado es el más dichoso, acá el lenguaje se rompe y entonces pues jamás vamos a poder celebrar el más desdichado porque siempre vamos a encontrar un poco como esta tensión. Hay un texto, dame un segundito y te lo muestro. Hay un texto que a ver, no trata del tema, pero está vinculado precisamente por el tema y por las consideraciones porque además él era un gran lector de Kierkegaard, que es este texto de Odo Marquardt, se llama Felicidad en la infelicidad, ¿sí? Que en alemán el término original es Glück in Unglück, ahí aparece, o sea, literalmente, espérate a ver si logro hacer que la cámara lo enfoque. Ahí está, Glück im Unglück, dicha en la desdicha. Sí, de una u otra forma es lo que Kierkegaard nos estaría mostrando acá en estos términos. La vida humana no es una vida de desgracia absoluta, tampoco es una vida de gracia absoluta, es dicha en la desdicha y desdicha en la dicha, aun cuando podríamos reconocer que la clave de la desdicha humana consiste justamente en esta distemporalidad o en este vivir a destiempo. Hay una novela muy buena, yo la recomiendo y cuando he trabajado este texto en clases usualmente acompaño este texto de la lectura de una novela que se llama El desierto de los tártaros de Dino Buzzati, así que voy a aprovechar a recomendarla. Desierto de los tártaros. Acá está la novela de Dino Buzzati. Es un texto maravilloso que trata pues está ambientada en un país ficticio, ¿sí? La trama sigue la vida del teniente Giovanni Drogo, ¿sí? Que básicamente él llega a una fortaleza que está esperando, es una fortaleza en el último rincón del reino, ¿sí? Donde están pensando que había una idea de que iba a ocurrir una guerra y el tipo es un militar y el tipo siempre había soñado con la guerra y estaba ahí expectante y en algún momento lo van a trasladar y él dice, no, pero yo creo que la guerra va a llegar, ¿sí? Aun cuando a él no le gusta el espacio ni nada, y al final dice como, "Ah, ¿sabes qué? Me quedo acá, ¿sí? Y entonces él se va quedando, ¿sí? Él se va quedando en la fortaleza, pese a que él no quiere estar allí. Y pese a que él está expectante de cuando vaya a dejar de estar en la fortaleza y tenga una vida académica, una vida ilustre en la ciudad y se case y tenga hijos y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero él se va mañando en la fortaleza con la expectativa del futuro de la guerra y una guerra que no llega y la gente le dice, pues la guerra acabó hace 300 años, ¿usted por qué todavía está esperando la guerra? Y él dos dice, sí, es cierto, está bien, no, la próxima vez me voy, pero la próxima vez se queda. Y entonces no vive ni sus expectativas de guerra ni tampoco vive sus expectativas personales y en algún momento va a estallar la guerra y cuando va a estallar la guerra dicen, bueno, vamos a evacuar a los militares viejos y enfermos y lo evacúan a él. Y él entonces dice, "Oh, pero yo estuve viviendo toda mi vida por este momento y cuando llega no lo puedo vivir y no viví la vida que quise vivir precisamente por vivir la vida que no pude vivir". Entonces, es una reflexión muy bella la del final de la novela y pues muestra precisamente esto. Muestra precisamente esto. Dicen que hay película, no la he leído, perdón, no la he visto. La novela me encanta, es una, creo que hace parte de mis novelas favoritas, ¿sí? De la literatura. Y Dino Buzzati es un maestro en la escritura. Yo no lo conozco, lo conocí por esta novela y luego conocí unos cuentos de él. Tiene un cuento de una gota que va subiendo las escaleras, es una cosa maravillosa. Es un escritor italiano del contexto de la guerra muy bueno, muy bueno. Lo recomiendo totalmente. ¿Listo? Entonces, bien, vamos vamos a dejarlo ahí. Yo creo que con esto ya terminamos. Hemos hablado de suficientes desgracias. Y con esto terminamos con nuestra sesión de hoy, nuestros queridos cofrades cosepultos. La próxima sesión empezaremos con el siguiente texto, el texto que se llama El primer amor, comedia en un acto, ¿no? Entonces, pues vamos a mirar un poco de qué se trata. Es un texto más bien poco conocido de Kierkegaard.
Sí, es un texto más bien poco conocido. Tiene no es tan largo tampoco, tiene alrededor de unas 40 páginas, o sea, como unas 20 hojas, pero es un texto, digamos, curioso. Es un texto por cuando menos curioso. Y pues vamos a hablar un poquito sobre estos textos y pues vamos a leerlo el tiempo que lo necesitemos. No me resta sino agradecer tu presencia, Sandra, la presencia de todas las personas que ven, nos acompañan en este espacio acá en la sala de lectura o también acompañándonos en el canal. Así que muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima ocasión. Que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.